Toc, toc. ¿Quién es?, preguntó Osito, saltando de la silla. ¿Será su amiga Caperucita Roja? ¿O los tres cerditos que van a la escuela? ¿O será el lobo el que llame a la puerta? ¿Cómo están, niños y niñas? Espero se encuentren bien y que estén en casita compartiendo con su familia. El día de hoy voy a leerles la historia de El lobo llama a la puerta. Pero antes quisiera hacerles algunas preguntas. ¿Alguna vez se han asustado por algo? ¿Se han asustado quizás porque le tienen miedo a la oscuridad o porque le tienen miedo a algo? Yo creo que todos nos hemos asustado alguna vez. ¿Cómo se han sentido? ¿Se han sentido nerviosos? ¿Se han sentido quizás mal porque se han asustado? El día de hoy vamos a ver qué pasa en nuestra historia. Pero quisiera que aprendiéramos una palabra nueva. Y vamos a aprender la palabra pestillo. Y vamos a pegarla, ¿dónde? En nuestro muro de palabras. Vamos a pegar la palabra pestillo. ¿Y qué significa la palabra pestillo? La palabra pestillos es un pasador que permite asegurar la puerta. Y asegurar la puerta porque puede ser el lobo quien entre por ahí. ¿Quieren escuchar esta historia? Así que acompáñenme y disfrutemos de esta historia. El lobo llama a la puerta. Es el nombre de nuestra historia y está escrito por Nick Ward. Así que acompáñenme y disfrutemos de esta historia. Y es la silueta de un lobo que aparece. ¿Será este lobo quien llame a la puerta? Vamos y descubrámoslo. En una tarde apacible, mientras papá oso cortaba leña en el jardín, Osito se sentó a leer su libro preferido. ¡Qué interesante! A Osito le gusta mucho leer. Recuerden esta característica de este personaje. Estaba muy cómodo y tranquilo cuando de pronto alguien llamó a la puerta. ¡Toc, toc! ¿Quién es?, preguntó Osito, saltando de la silla. «Soy yo, Billy», respondió una vocecilla. «Por favor, déjame pasar». Osito levantó el pestillo, abrió la puerta y Billy, el chivito gruñón, entró corriendo. «¡Cierra la puerta! ¡Rápido!», susurró Billy. «Me persigue un lobo enorme que iba gritando: ¡Sal, sal, donde quiera que estés!». «Lo vi en la cima de la montaña», siguió diciendo Billy. «Vi su sombra grande y oscura. Estaba muy flaco y parecía malo. Así que corrí y corrí hasta llegar a tu puerta». Pobrecito Billy, está muy asustado. ¿Quién es este personaje? ¿Cómo se llama? Se llama Billy y es un chivito gruñón. Veamos qué sigue diciendo nuestra historia. Osito trató de calmar a Billy. «No te preocupes», le dijo. «Aquí estarás a salvo». Y comenzó a leerle un cuento, todavía vuelto a la normalidad. Qué bueno es Osito, porque protege a sus amigos. Cuando, toc, toc, alguien llamó a la puerta. «¿Quién es?», preguntó Osito. «Somos los tres hermanitos. Por favor, déjanos pasar». Osito levantó el pestillo, abrió la puerta y los tres cerditos entraron corriendo. «¡Rápido! ¡Cierra la puerta!», gritaron. «Nos persigue un lobo enorme. Llegó a nuestra casa y rugió: ¡Salgan, salgan, donde quiera que estén!». Era un lobo feroz y tenía mucha hambre. Y también era flaco y muy malo, añadió Billy. «Salimos de la casa
y corrimos hasta llegar a tu puerta, dijeron los tres cerditos a la vez. Osito los dejó entrar y cerró la puerta. No se preocupen, dijo Osito, aquí estarán a salvo. Y los sentó a todos juntos para leerles su cuento favorito. Todo había vuelto a la normalidad. Qué bueno es Osito, porque le gusta leer y le gusta proteger a sus amigos. Entonces, ¿cuándo? ¡Toc, toc! Alguien llamó a la puerta. ¿Quién es?, preguntó Osito. «Soy yo, Bo», respondió. «Por favor, déjame pasar». Osito levantó el pestillo, abrió la puerta y... ¿quién cree que será Bo? Acompáñenme a descubrir entonces quién será este personaje. La pastorcita Bo y todas sus ovejas entraron corriendo. «¡Cierra la puerta! ¡Nos persigue un lobo enorme!». «¿Qué pasó?», preguntó Osito, cerrando la puerta rápidamente. «Abajo en la pradera», dijo la pastorcita Bo, «escuché un ruido entre los setos y vi su cola peluda. Entonces gritó: ¡Sal, sal, donde quiera que estés!». Empezamos a correr, dijeron las ovejas a coro, pero el lobo nos pisaba los talones. Lo oímos respirar, sentimos su aliento de lobo. Era enorme. Balaron todas juntas. Era feroz y estaba muy enojado, dijeron los tres cerditos. Era flaco y requete malo, gruñó Billy, y seguimos corriendo hasta llegar a tu puerta, dijo la pastorcita Bo. Ah, niños, ¿ustedes me pueden decir qué personajes han aparecido en nuestra historia? ¿Quién apareció primero? Ah, apareció Billy. Luego, ¿quién apareció? Ah, los tres hermanitos. Y luego apareció la pastorcita Bo. Excelente, niños. Ustedes sí que están aprendiendo y están recordando quiénes son los personajes de nuestra historia. Osito los sentó a todos para tratar de calmarlos. Comenzó a leerles su cuento preferido, pero la lectura fue interrumpida varias veces por repetidos toc toc. En la puerta primero llegó Caperucita Roja, luego Cenicienta y por último Ricitos de Oro. Todas venían a esconderse del lobo malvado. «No se preocupen», les dijo Osito, «aquí están a salvo». Ah, vean a todos los amigos de Osito. ¿Cómo se encuentran? Ah, se encuentran asustados. ¿Recuerdan los personajes? Ayúdenme y recordemos. El primero, ¿en qué casa se están reuniendo? Ah, en la casa de Osito. ¿Qué personajes llegaron a la puerta de Osito? Primero llegó Billy, correcto. Luego llegaron los tres hermanitos. Luego llegó la pastorcita Bo. Luego apareció Caperucita. Luego apareció Cenicienta y por último Ricitos de Oro. Entonces nuestra historia sigue diciendo: «Papá Oso regresó del jardín». «¡Madre mía!», exclamó, «¿qué hacen aquí todos tus amiguitos?». «Se han escapado de un lobo terrible», respondió Osito. Sus ojos echaban chispas y sus dientes eran como cuchillos. Podría tragarte de un solo bocado. Vean al temible lobo. Sus ojos dice que echaban chispas. Se ve muy malo este lobo. ¿Creen que llegará a la casa de Osito? Vamos a descubrirlo. Justo en ese momento, toc toc. Alguien llamó a la puerta. Todos se quedaron, pero muy callados. Shh. Papá Oso abrió la puerta lentamente. Vean a los amigos de Osito. Están muy asustados.
¿Quién es? Rugió. Hola, soy yo, Lobito. ¿Puede salir Osito a jugar? Todos salieron y jugaron hasta la hora de dormir. ¡Qué bien lo pasamos!, dijo Lobito antes de irse. «Vuelve pronto», le respondió Osito. «Mañana traeré a mi hermano mayor». ¿Y qué creen, niños? ¿El hermano mayor? Sí, es el lobo. Y entonces, como decimos siempre, colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Les gustó la historia, niños? ¡Qué interesante y qué tensa estuvo nuestra historia! Porque en cualquier momento aparecía el lobo. Pero ¿quién resultó llegando? Lobito. Y todos estaban asustando, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado, porque el hermano de Lobito sí era el lobo feroz. Y bueno, hemos terminado entonces nuestra historia. ¿Me ayudan a recordar quiénes fueron los personajes de nuestra historia? Apareció Osito. ¿Y recuerdan las características que tomamos de él? A él, ¿qué le gustaba? Leer. ¿Y qué hizo él? Protegió a sus amigos de ese lobo feroz que se los quería comer, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahora sí recordemos los personajes. ¿Quién tocó primero? Fue Billy, ¿verdad? El chivito gruñón. Luego aparecieron los 3 hermanitos, los 3 cerditos. Luego apareció la pastorcita Bo con todas sus ovejas. Luego llegó Caperucita Roja, llegó Cenicienta y por último, Ricitos de Oro. Fue el último personaje que apareció, ¿verdad? ¡Qué excelente retención tienen ustedes, niños! ¿Y les gustan a ustedes las adivinanzas? ¿A quién no nos gustan las adivinanzas? Y vamos a hacer una adivinanza de nuestro cuento. Y lo vamos a hacer de un personaje. Y lo vamos a hacer del personaje de Osito. Para hacer una adivinanza debo de tener yo algunas características. Y yo ya les dije la respuesta. Vamos a hacer nuestra adivinanza de ¿quién? ¿Quién va a ser la respuesta? Osito. Y vamos a buscar las características. ¿Recuerdan qué características tenía Osito? Pensemos. Yo recuerdo que a Osito le gustaba leer. Correcto, tenemos una característica. Luego también recuerdo que Osito a sus amigos protegió porque los guardó en su casa. Esa es otra característica. ¿Y los guardó de quién? Del lobo feroz que supuestamente se quería comer a los amigos de Osito. Entonces tenemos las características. Ahora pensemos en cómo podemos unir estas frases. Me gusta leer. También protegió a sus amigos. ¿Cómo puedo unir esas palabras? Me gusta leer. Y a mis amigos proteger. De un lobo feroz que se los quiere comer. Tenemos entonces nuestra adivinanza. Nuestra adivinanza entonces dice: me gusta leer y a mis amigos proteger de un lobo feroz que se los quiere comer. ¿Quién es? Es Osito. Entonces, ¿te gustó esta adivinanza? Ahora te pregunto, ¿quieres hacer tú una adivinanza? ¿De qué personaje la quieren hacer? Piensen y ahí en casita practiquen y hagamos una adivinanza. Es así, niños, entonces, como hemos compartido con ustedes este cuento y hemos hecho una adivinanza. Es un gusto compartir con ustedes y nos vemos en una próxima.